Les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Qué bueno verlos, hermanos. Me alegra tanto verlos. Me alegra ver esos rostros iluminados al momento de adorar a Dios. Yo estaba ahorita en la parte de atrás observándolos y miraba cómo ustedes estaban adorando al Señor y se mira la emoción, se mira el amor que realmente ustedes expresan al Señor y sobre todo cómo ustedes están declarando en ese himno que estábamos entonando las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, que el Señor los ha sostenido y que ustedes creen que con certeza ustedes están diciendo que el Señor los ha sostenido y los sostendrá también. Creo que hemos experimentado muchas veces cuando la mano de Dios actúa a nuestro favor. Bueno, y un ejemplo vívido de eso es el hecho de que estamos en este lugar, estamos en este terreno que le pertenece a nuestra iglesia. No debemos un 5, hermanos. Estamos construyendo. El Señor nos ha permitido avanzar. ¿Han visto los avances, hermanos? Les quiero mostrar algo. Creo que los hermanos tienen preparado un videíto. Pueden ver el avance esta semana, lo que se ha estado haciendo. Yo sé que no todos han tenido la experiencia o la oportunidad de ver a estas máquinas trabajando propiamente acá en el terreno de la iglesia. Pues ahí van a ver un videíto. No sé si ya está pasando por ahí el video. Sí. Como pueden ver, hermanos, ya el plan es levantar esa pared posterior de la iglesia, tirar le dicen, algunos les dicen tijeras a esas escuadras donde se coloca el techo, ¿verdad? Esas estructuras metálicas, pero claro, obviamente hay que levantar columnas también, cerrar las paredes a los niveles de culata, como dicen los constructores, y tirar los techos. Para todo eso, hermanos, se necesita dinero. El Señor se ha encargado de proveernos fondos de las aportaciones que nosotros en la iglesia hemos hecho y bueno, y también fondos impensables que el Señor ha puesto en las manos de la iglesia para que nosotros podamos avanzar. Pero les recomiendo y les solicito también encarecidamente que no olviden que estamos construyendo, hermanos. Miren, esto que ustedes ven ahí implica erogar bastante dinero, porque esas máquinas, ustedes pudieron ver dos maquinitas ahí, no sé si se vieron las volquetas afuera, cada una de esas maquinarias cobra por hora, y son muchas horas las que ya trabajaron y las que van a seguir trabajando toda esta semana que viene. El hermano César dice que él ya fue a ver allá lo que se ha hecho. Le invito a toda la congregación que se empape del asunto y vaya y vea qué bonito va a quedar nuestro templo, hermanos, donde vamos a poder adorar al Señor con todo el fervor que lo hemos hecho y donde vamos a poder también traer muchas personas a los pies del Señor, que esa es la idea, hermanos. La idea es que un día ese templo, que va a tener capacidad entre 700 o 800 personas, que ese templo esté lleno de almas que genuinamente han conocido al Señor Jesucristo y que guardan en su corazón esa esperanza viva de que tienen una eternidad por delante, que van a recibir esa herencia que el Señor tiene preparada para ellos. Pero en el momento que estamos y en el contexto que estamos, lo que necesitamos, hermanos, son fondos para hacer realidad ese sueño que todos tenemos en nuestro corazón. Entonces les pido, hermanos, que consideren que estamos construyendo, que si usted tiene algún recurso que pueda destinar para apoyar esta construcción y específicamente este tema de esta maquinaria, pues lo haga lo antes posible, hermano, porque sí necesitamos dinero. Siempre estamos escasos, siempre estamos a coyol partido, coyol comido, como dicen popularmente. Y yo estoy seguro que todos estamos también satisfechos con los resultados que hemos visto de los avances de la construcción, ¿verdad? Cómo el Señor nos ha provisto. Pero esta construcción es de todos, hermanos. Así que les recomiendo
y les pido encarecidamente nuevamente que apoyemos la construcción, hermanos. Si usted desea, ahí hay sobres atrás, usted puede depositar ahí alguna ofrenda o puede hacerla en el transcurso de la semana, pero no se olvide de esta construcción. Que esa imagen que vio de esas maquinitas bonitas que a mí me gustan porque parecen de juguete, que esas maquinitas bonitas trabajando ahí, no se les borre para que no se les olvide que hay que apoyar a la construcción. Es necesario, hermanos. Pronto, después de que esas máquinas salgan, vamos a empezar a ver piedra sobre piedra, piedra sobre piedra, y después una pared se va a ir surgiendo ahí desde el suelo hasta llegar al nivel que el Señor nos lo ha permitido planificar. Y vamos a ver con la ayuda del Señor ese templo ya cerrado, ¿verdad? Pero necesitamos el apoyo de todos. Bueno, pasamos a otra cosa. El tema de hoy, hermanos, es una pregunta que se deriva de una pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a un hombre ciego que él sanó. El Señor le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Entonces, esto nos da la oportunidad para que preguntemos hoy desde este púlpito, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Bueno, amén. Sí, sí creen, parece que sí. Miren, ¿por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque muchas veces, lastimosamente, les voy a decir con mucho pesar, hay personas que interpretan que ellos creen en el Hijo de Dios, pero en realidad no creen en el Señor Jesucristo, en el verdadero Hijo de Dios, en el Mesías, en el Cordero de Dios. Y les voy a decir por qué no. Porque les han presentado a un Jesús totalmente desfigurado. Un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y por eso es importante identificar realmente quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios. Hoy, hermanos, es un día especial para nosotros. Ustedes pueden ver la mesa ahí con los elementos porque vamos a compartir la cena del Señor. Esa es una práctica, hermanos, que se hace desde el inicio de la iglesia. Y quien lo instituyó fue el Señor Jesucristo. Él fue quien pidió a sus discípulos que hiciéramos esta representación en memoria suya, para recordar el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, cómo se entregó físicamente su cuerpo y cómo se derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que esa sangre pudiera expiar los pecados nuestros, que pudiera esa sangre representar la sangre de la sustitución de nuestra propia muerte ahí en la cruz del Calvario, y que ahora nosotros podamos gozar de decir, el Señor me ha salvado. El Cordero de Dios se entregó voluntariamente en sacrificio y ahora yo estoy cubierto con la justicia que surge de ese sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora yo entiendo que yo no podía salvarme por mí mismo, pero que Dios estableció un plan para salvarme y es por medio del Señor Jesucristo. Y ahora le rindo todos los méritos de mi salvación a Dios por medio de la acción que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y por medio de la acción absoluta de Dios para salvarme. Entonces, hermanos, esa pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Se le está haciendo Jesús a este hombre que todavía no había identificado quién era el Hijo de Dios. Hermanos, nunca podemos dar por hecho de que solo porque estamos todos el día de hoy acá en la iglesia, eso quiere decir que todos hayamos comprendido en la plenitud absoluta del Evangelio. Siempre hay personas que necesitan clarificar más este tema del Evangelio y de lo que representa el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
La Biblia dice, hermanos, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. ¿O hay alguien que pueda decirme aquí, yo nunca he pecado? Todos somos pecadores. Y la misma epístola de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Hermanos, todos, por causa de nuestro pecado, lo que nos merecemos es la muerte. El pecado con el que nosotros nacimos, ese pecado que es heredado por Adán, ese ha producido en nosotros haber nacido con nuestro espíritu muerto, muertos espiritualmente. Esa es la condición del ser humano, hermanos. Todos esos bebecitos lindos que ustedes ven con cachetitos rosaditos, cargan esa desgracia del pecado heredado. Todos los seres humanos nacemos con ese pecado heredado. Todos los seres humanos nos merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor estableció un plan para salvarnos y es por medio de su Hijo. Ese del cual está hablando el mismo Señor Jesucristo a este hombre ciego y le está preguntando, ¿crees tú en el Hijo de Dios? En otras versiones dice, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Qué representatividad puede tener esa expresión, Hijo del Hombre o Hijo de Dios? Pues para nosotros es una frase normal porque identificamos al Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Lo identificamos bien, ¿verdad? Lo hemos aprendido en la Biblia, nos lo han transmitido oralmente nuestros padres, nuestros amigos, nuestros vecinos, personas que han hablado con nosotros de Jesús. Pero para el pueblo de Israel esa expresión representaba algo muy significativo, hermano. Porque el Señor Jesucristo nada más y nada menos le estaba diciendo a este ciego, ¿crees tú en el Mesías? ¿Crees tú en ese que está profetizado desde el Génesis hasta Malaquías? ¿Crees tú en el que la ley hace énfasis, en el que los libros poéticos, los libros proféticos hacen énfasis? Entonces, para un judío, esa pregunta era bien significativa. Y miren la respuesta que le dio este señor ciego, bueno, ex ciego, porque el Señor lo había curado, al Señor Jesucristo. ¿Quién es? Le dice. Señor, para que crea en Él. Él no sabía quién era el Hijo de Dios. Él no sabía quién era el Mesías. Él no sabía quién era Jesús. Él no sabía quién era el que en breves días se iba a entregar en un sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Y miren la respuesta contundente de Jesús. Le dijo Jesús, pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es. El Señor ahí se le está presentando, se le está revelando a este hombre sin ningún tipo de cortina o de oposición a que este hombre pudiera ver cara a cara, identificar claramente esa luz que había venido sobre él. El Señor le dijo, el que habla contigo, Él es. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Saben ustedes quién es el Hijo de Dios? ¿Logran identificar al Hijo de Dios? Entonces miren lo que hizo este señor que había sido sanado por el Señor Jesucristo. Le dijo inmediatamente, creo, Señor, y le adoró. Le adoró inmediatamente al identificar quién era. Imagínense la emoción en su corazón, ¿verdad? Él había recibido sanidad del Señor. Este hombre había nacido ciego. Toda su vida había sido ciego.
En ese momento habían pasado horas de que este hombre había recobrado la visión. Era un milagro físico increíble, ¿verdad? No era cualquiera el que podía realizar ese milagro. Este hombre sabía que tenía que ser alguien con un poder sobrenatural el que lo había sanado. Y de hecho nosotros podemos ver el contexto. Si quieren, ubiquémonos en Juan 9. Dice desde el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y miren la respuesta de Jesús. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Él ni siquiera conocía a Jesús, o sea, él no lo podía identificar si le hubieran puesto, así como cuando están con un testigo protegido detrás de un vidrio viendo a los posibles culpables de un delito y el testigo lo puede identificar porque lo ha visto. Este hombre no podía hacer eso porque nunca había visto a Jesús. Cuando lo conoció, él era ciego, solo escuchó su voz. Pero si le hubieran puesto enfrente a cualquiera, él hubiera creído que cualquiera podía haber sido Jesús. Entonces, ya vimos cómo se sorprendieron los vecinos y las personas que lo conocían, pero ahora miremos el lado de los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y y era día de reposo, era el día de reposo para los judíos, ¿verdad? Ese día en que no debían de efectuar ningún trabajo, tenían que respetar el día de reposo. Cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos, era día de reposo, ¿verdad? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Imagínense, porque había hecho lodo con su saliva, no había guardado el día de reposo. O sea, ahí estamos hablando de personas que realmente, bueno, lo que querían era demeritar el hecho de lo que el Señor Jesucristo había hecho, ¿verdad? Y preguntan, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? Del que te abrió los ojos. Y él dijo que es profeta. Hasta ahí le daba el entendimiento, ¿verdad? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos.
Recuerden que ellos eran los que gobernaban, ¿verdad? Ellos eran tanto orden sacerdotal como político ahí en ese momento. Entonces, dice, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso los padres tenían miedo, ¿verdad? Porque si ellos admitían que Jesús era el Mesías, lo iban a expulsar. Por eso los padres dijeron, pregúntenle a él tiene edad para contestarles. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¿Se imaginan qué sintieron ellos cuando les dijo esto? Entonces le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Imagínense, este hombre ciego le está dando una lección al orden sacerdotal de ese entonces, ¿no? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Miren qué lección está dando este hombre, ¿no? Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, dice el hombre. Si este no viera de Dios, nada podría ser. Si este no viniera de Dios, perdón, si Jesús no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Entonces aquí empieza la parte donde él se encuentra con Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hoy es el día del Señor, hermanos. Vamos a hablar sobre el Señor Jesucristo. El Señor le pidió a sus discípulos que cuando celebraran la cena del Señor, en esta fecha especial que es el Día del Señor, que nosotros como creyentes lo celebramos todos los domingos, es el Día del Señor, que habláramos de Él. El Señor dijo, haced esto en memoria de mí, en memoria del Señor. Entonces, vamos a compartir la cena del Señor y vamos a rememorar al Señor Jesucristo hablando sobre Él. Hermanos, la Biblia nos habla de la condición del ser humano sin Cristo. Esa misma condición que podemos ver a todas luces en los fariseos, ¿verdad? Ellos no creían en el Señor Jesucristo, nunca lo identificaban como el Mesías de Dios, como ese del que ellos eh, habían leído, porque ellos conocían la ley, ellos conocían los escritos de Moisés, pero nunca pudieron relacionarlo con ese Mesías que había sido profetizado desde la antigüedad. La Biblia, hermanos, habla de esa condición del hombre. Eso se llama ceguera espiritual. Cuando el Señor sanó a este hombre ciego de nacimiento, primero sanó su cuerpo físico. Es un milagro que era difícil haberlo visto. Él mismo dice, ¿cuándo se ha visto que alguien haya hecho lo que este hombre hizo, verdad? O sea, es un milagro físico que solo Dios lo puede hacer. El Señor lo sanó físicamente. Pero hermanos, el milagro que más cuenta ahí
El milagro que más vale ahí es el milagro de que este hombre ciego pudo salir de la ceguera espiritual en que vivía y ver, identificar plenamente al Hijo de Dios, a Jesús, al Mesías, a ese que había estado mencionado desde el Génesis hasta Malaquías, ese que estaba frente a él era el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y él pudo identificarlo. ¿Y cuál fue la consecuencia directa de haberlo identificado? Lo adoró. Ahí nosotros podemos ver cómo ese corazón muerto espiritualmente vino a la vida y produjo luz espiritual para que este hombre ahora pudiera ver nada más y nada menos que a su Salvador, que a su Redentor. Miró a aquel del que se había hablado desde los tiempos de Moisés. Ahora lo está viendo cara a cara y no le queda más que adorarlo. Hermanos, el día de hoy yo quisiera, anhelo en mi corazón, hermanos, que todos realmente identifiquemos quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Hay un solo Dios y un solo creador, es el Señor. Y ese Dios, hermanos, ese Dios es un Dios trino que está manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esas tres personas son un solo Dios. Y el Señor Jesucristo, hermanos, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios. Dios que se manifestó a los hombres, viniendo en forma de hombre, caminando entre nosotros, para que lo pudiéramos ver y que para que por medio del Señor Jesucristo pudiéramos ver la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos a Dios en su plenitud, porque Jesús es Dios. El Señor Jesucristo, Dios, hermanos, se entregó voluntariamente en la cruz para pagar por esos pecados que usted no podía pagar. Muchas veces hay personas que erróneamente dicen, es que a lo que a mí me tocaba para restituir mi situación era haber sido yo el que hubiera estado en esa cruz crucificado, ¿no? A nosotros nos podían haber crucificado en grupo, hermanos, en conjunto, para pagar por el pecado de uno y no hubiéramos podido pagar por el pecado de uno. No es eso, hermanos. El Señor Jesucristo es el único ser que pudo pagar por nuestro pecado por su naturaleza divina, porque Él es Dios. Y como es Dios, Él posee todos los atributos de Dios. Dios es infinitamente santo, infinitamente justo. Dios, hermanos, por eso es que Dios no permite alguna interacción del pecado con Él. Él no puede estar en contacto con el pecado porque Él es santo, plenamente santo. Pero Dios estableció un medio para que nosotros, que somos pecadores, podamos encontrar comunión con Él y es por medio de la justicia imputada por Jesús. El Señor nos cubre con su justicia y esa justicia cuando nos cubre nos hace ver aceptables ante el Padre. Si no fuera por los méritos del Señor Jesucristo, nunca ninguno de nosotros pudiera haber guardado en su corazón ese gozo de decir, soy salvo. Si no fuera por la obra del Señor Jesucristo, no podríamos ser salvos. Por mucho que nos hubiéramos sacrificado, por muchas buenas obras que hubiéramos querido hacer, nunca íbamos a encontrar la perfección que Dios necesitaba para perdonarnos. Pero el ser perfecto vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario.
Y para que nosotros podamos descansar en la obra que Él hizo, lo que debemos de hacer es creer en Él, creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, creer en que todos los méritos de la salvación del hombre descansan en los hombros del Señor Jesucristo. Despojarnos de cualquier idea absurda de que nosotros tenemos capacidad de encontrar comunión con Dios por nuestra cuenta y depositar nuestra salvación en las manos de Dios. Y les voy a decir por qué. Porque la salvación es de Dios. La salvación le pertenece a Dios. La Biblia nos lo dice desde el Antiguo Testamento. La salvación es de Dios. La Biblia habla de esa condición de ceguera espiritual como una metáfora para comparar la ignorancia espiritual o las tinieblas espirituales. Vemos mucho ese término de tinieblas en la Biblia, ¿verdad? O la corrupción espiritual, esa condición del hombre. Veamos en el Antiguo Testamento cómo podemos ver una relación que Isaías hace con la luz que traería el Señor Jesucristo a todo aquel que andaba en tinieblas. Vamos a Isaías 9, versículo 2, para que veamos a quién le corresponde esa atribución de salvar al hombre. Nosotros no nos podemos salvar por nuestra cuenta, es Dios el dueño de la salvación y lo ha hecho por medio del Señor Jesucristo. Isaías lo profetizó, dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Recuerden que el profeta Isaías está hablando en verbo presente, pero es un presente de lo que va a acontecer en el futuro, porque es una profecía. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora miren lo que dice seguidamente en el versículo 6, siempre en Isaías 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está anunciando al Señor Jesucristo. Está anunciando que Él es el que va a venir a romper esas tinieblas y a generar luz para todo aquel que logre encontrar esa luz en Él. El Nuevo Testamento también nos habla sobre el Señor Jesucristo y también nos habla sobre esa condición de que el Señor nos rescató de las tinieblas a su luz. Dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Pongan atención a esto. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Nadie buscó a Dios, nadie busca a Dios. No hay uno justo, no hay un tan solo justo. No hay quien busque a Dios. Y acá el apóstol Pedro lo está confirmando. Aquel que os llamó, el Señor nos llamó. Hermano, ¿no cree usted que el Señor es digno de toda alabanza al reconocer nosotros que hoy estamos acá porque Él nos trajo? No porque nació en nuestro corazón ese sentimiento bueno de ir a la iglesia y acercarnos a Dios, sino que porque Dios nos ha traído hacia Él. Él ha utilizado diferentes medios, hermanos. Él nos trajo hacia Él. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo nos rescató de la oscuridad de la muerte espiritual, de la ceguera espiritual, de ese lugar inerte, y nos trajo a su luz admirable. El apóstol Pablo también escribe sobre eso a los hermanos de Corinto. Vamos ahora a 2 Corintios 4:6. Y dice el apóstol, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Miren quién fue el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz.
Dios se encargó de convertir tinieblas en luz para nuestro beneficio. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y miren, representado en quién, en la faz de Jesucristo, en la cara de Jesucristo, en la presencia de Jesucristo. El Señor resplandeció en nuestros corazones y nos iluminó para el conocimiento de su gloria por medio del Señor Jesucristo. El Señor nos sacó de las tinieblas espirituales y nos trajo a la luz, a su luz admirable. Ahora nosotros podemos decir, he podido ver al Señor. Ahora, cuando nos preguntan a nosotros, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ya no vamos a responder como respondió ese hombre que había sido sanado de la ceguera. ¿Y quién es? Para que yo crea en él. Nosotros en su palabra hemos podido ver quién es. Ahora, los que ya hemos tenido una experiencia con Cristo, ya no solamente en su palabra hemos podido ver quién es. Ahora lo hemos podido ver en nuestras vidas, actuando a nuestro favor. Hemos podido ver en la transformación que Él generó en nuestro corazón al momento que creímos en Él, cómo realmente Él nos convirtió de una oscuridad en la que vivíamos a una luz con esperanza eterna que solo podemos degustar por medio de la confianza que hemos depositado en el Señor Jesucristo. El Señor ha actuado a favor nuestro, hermanos. Todos los que estamos acá hemos recibido una transformación. Y si usted todavía no conoce al Señor, si usted todavía no ha logrado identificar quién es el Señor Jesucristo, hoy es el día en el que usted puede decirle al Señor, Señor, he visto en tu palabra cómo tú te has manifestado. He visto, Señor, que yo no tengo oportunidad de salvarme por mis méritos, pero que tú me puedes salvar, porque tú eres el Redentor prometido, ese que vino a expiar los pecados de la humanidad, a sustituir al pecador en la cruz del Calvario. Ese es Jesús. Y en Él debemos depositar nuestra fe y debemos reconocer que somos pecadores y que sin el auxilio de Jesús no podemos ser salvos. Tenemos que entender, hermanos, que en todo esto, la iniciativa de Dios ha primado. Dios fue el que extrajo al hombre de las tinieblas, de la oscuridad, de la muerte espiritual, a esa luz que Él provee, que es la vida eterna. Dios, hermanos, es iniciativa de Dios. Dios es el dueño de la salvación y Dios la da a quien Él quiere darla. Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Así que, hermanos, esa gente que dice que se puede salvar porque hacen buenas obras, porque andan de puerta en puerta con una corbatita y un gafetillo aquí, tratando de entregar unas literaturas y que creen que con eso van a ser salvos. Hermanos, esa gente no ha entendido que la salvación es de Jehová y que le pertenece a Él y que Él la da y que es Jesús quien lo otorga por medio de su mérito en la cruz del Calvario. La misión de Jesús en la tierra, hermanos, era buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, nadie busca a Dios. Ninguno de nosotros buscó a Dios. El hecho de que estemos acá, hermanos, es porque Dios nos buscó. Gloria a Dios, dele gloria a Dios, hermano. Dios lo buscó, Dios lo trajo a la iglesia para que escuchara su palabra y para que identificara
que solo por medio de Jesús usted puede ser salvo, que no hay otra forma. El Dios que dijo, sea la luz en Génesis 1:3, es el mismo Dios que da la luz de la salvación a aquellos que Él elige. Y el resultado es igual de seguro. La misma verdad se ve también manifestada de una manera diferente en Hechos 13:48. Vámonos ahí. Dice el escritor de Hechos. ¿Quién es el escritor del libro de los Hechos? Lucas. Dice de Lucas. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y ahora ponga atención a esto, y aquí es donde queremos enfatizar. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quién los ordenó para vida eterna, hermano? Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Bernabé, Apolos. Dios los ordenó para vida eterna. Nuestra salvación descansa en Dios. Dios es quien provee la salvación y es el dueño de la salvación. Si usted, hermano, el día de hoy es salvo, es porque Dios lo eligió y lo trajo a Él. Él lo llamó y lo salvó. Dele toda la gloria a Dios, porque Él es quien ha hecho la obra completa de su salvación. Jesús buscó a este ciego y lo encontró. Y una vez con Él, se le presentó. Eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros, hermanos. Jesús nos buscó. Jesús nos trajo a Él. Jesús nos lanzó su palabra, su evangelio, para que ese evangelio pudiera irradiarnos luz y que esa luz venciera las tinieblas en las que nosotros vivíamos. Entonces veamos algunos puntos importantes de este pasaje. Hermano, se me está yendo el tiempo ya. El encuentro personal con Jesús. Debe de existir un encuentro personal con Jesús. Jesús oyó que lo habían echado fuera y encontrándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Jesús, este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Espero yo que todos los que estamos acá hayamos tenido ya un encuentro con Jesús. Segundo punto, la fe en Jesús como del Hijo de Dios. Hay que identificar al Señor Jesucristo como el único y suficiente Redentor que había sido manifestado desde el Génesis y que vino al mundo a cumplir su misión en la cruz del Calvario y que nos demostró quién era, no solamente con esas obras que él hizo durante su ministerio, como hacer a ciegos ver, a sordos escuchar, liberar endemoniados, hacer paralíticos caminar y todos los milagros que él hizo, sino que se entregó voluntariamente en la cruz, tal como se había manifestado antes. Fue sepultado en ese sepulcro, pero al tercer día resucitó, tal como se había manifestado antes. Y ahora está, bueno, y hubo infinidad de testigos que lo vio y que lo acompañaron ya a Jesús resucitado. Y más de 500 personas lo vieron cuando él se despidió de sus discípulos y ascendió a los cielos, a estar a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, por todos los que él iba a traer, por todos los que él iba a llamar e iba a salvar. Punto número 3, el reconocimiento de que Jesús es el Salvador. Este hombre inmediatamente lo reconoció como su Salvador. Nosotros también debemos reconocer al Señor como nuestro único y suficiente Salvador y debemos confesar. Punto número 4, la confesión de fe del hombre que es restaurado y ha venido a la vida. Tenemos que confesar que Jesús es nuestro Salvador, a quien se nos ponga enfrente, no solamente con nuestra boca, sino que también con nuestras acciones. Vamos ahora, hermanos, al momento de la cena del Señor. Le pido a los hermanos que nos colaboran repartiendo los elementos, que se coloquen en sus lugares, a los hermanos del coro también que se acerquen. Y quiero pedirle a la congregación que se ponga en pie. Hermanos, hemos escuchado hablar sobre Jesús el día de hoy. Hemos visto el accionar de Jesús
con un hombre, pero también nos hemos identificado con ese hombre, reconociendo que ese mismo Jesús que sanó a este hombre de la ceguera física y de la ceguera espiritual, también nos ha sanado a nosotros de esa muerte espiritual que padecíamos y que ahora podemos descansar en la esperanza de que un día estaremos con el Señor por la eternidad. La cena del Señor, hermanos, debe de ir acompañada de oración. Tenemos que orar antes de tomar la cena del Señor. Es un momento solemne, hermanos, y tenemos que participar de este momento de manera digna. Por medio de la oración nosotros podemos acudir al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia. Pidamos perdón al Señor por todos esos pecados que hemos cometido, esos pecados que hemos venido cargando, que hemos hecho voluntaria e involuntariamente, acciones que ofenden a Dios y que ofenden a nuestro prójimo. Tenemos que estar en paz con Dios en este momento para que cuando tomemos la cena del Señor la tomemos de manera digna. En la comunión de la cena del Señor se recomienda que quien la tome debe ser un creyente genuino, alguien que ya haya depositado su vida y su fe en las manos del Señor Jesucristo. Alguien que haya reconocido que su fe depende del mérito del Señor Jesucristo. Por eso no se recomienda que alguien que todavía no tenga seguridad de salvación lo haga. Vamos a examinarnos, hermanos. Dice 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinémonos internamente, hermanos. Y vamos ahorita juntos al trono de la gracia a orar y pedirle al Señor que nos perdone y nos permita disfrutar de esta fiesta de la cena del Señor de una manera digna. Incline su rostro, hermano. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias porque nos has traído a la luz admirable que provee nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor porque estamos en la iglesia conmemorando el nombre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de ese ser que nos ha amado más que cualquiera, que es el Señor Jesucristo. Señor, venimos a ti reconociendo nuestra imperfección, nuestras debilidades, nuestras luchas, Señor. Ayúdanos, límpianos, Señor. Permítenos disfrutar de este momento de una manera digna. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Todos esos que hemos cometido de manera voluntaria y también de manera involuntaria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a sentirnos dignos de celebrar esta fiesta con los hermanos de la congregación. Límpianos, perdónanos, Señor. Quita cualquier rencor, cualquier problema que pueda cargar nuestro corazón, cualquier afrenta que en nuestro corazón exista con algún hermano de la congregación, con algún familiar, con algún ser que está en nuestro entorno. Señor, límpianos, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a descansar en el perdón, así como tú nos has perdonado. Permítenos perdonar para quitarnos esa carga de encima y que podamos disfrutar con plenitud del gozo de la salvación. Ponemos en tus manos este momento, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, mientras los hermanos que nos auxilian nos comparten los elementos. Entonemos un himno al Señor, hermano. Señor,
eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. En esta misma actitud, hermanos, de reverencia, vamos a compartir la cena del Señor. Todos tienen sus elementos ya, hermanos. ¿A alguien le hace falta? Levante la mano si todavía no lo tiene. Todos lo tienen ya, ¿verdad? Vamos a hacer eco de las palabras del apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice este texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermano. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermano. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis,
hasta que Él venga. La comunión de los creyentes, hermanos, es el reflejo de que verdaderamente hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo y lo hacemos en memoria de Él. Solo por medio de creer en el Señor Jesucristo encontramos salvación. Debemos estar expectantes porque en cualquier momento Él va a venir por su iglesia. ¿Está usted preparado, hermano? Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por este culto, Señor, que nos has permitido el día de hoy. Ponemos en tus manos la vida de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor. Ponemos en tus manos también, Señor, la vida de nuestra hermana que en este momento sufrió un malestar y la están atendiendo acá en la parte de atrás de nuestra congregación. Señor, sánala, Señor, devuélvele la vitalidad, la salud. Oramos, Señor, clamándote y creyendo que eres un Dios vivo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.